computador. Bien, determinemos entonces. Aquí tenemos la tablita, la tabla de intervalos de clase, marca de clase y las frecuencias. La primera frecuencia es la frecuencia simple y la segunda es la frecuencia acumulada. Bien, para determinar los datos de las medidas de posición, vamos a determinar los cuartiles. Acá van a estar los valores de frecuencia, vamos a ponerlo así, como frecuencia del cuartil. F, a ver, bueno, escribamos. Frecuencia de cuartil. Acá vamos a poner el valor. ¿Ok? Ya vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Listo. Bien, entonces, lo primero es determinar la frecuencia del cuartil. ¿Cómo lo determinamos? Con esta formulita. Es n dividido para 4. Ponemos igual a n, es el tamaño de la muestra, 24 dividido para 4, y ya tengo una de las frecuencias, la frecuencia de cuartil 1. La segunda es 2n sobre 4. Se simplifica y eso es la mitad. Entonces es 24 dividido para 2. Y el último es 3 por n, que sería 3 por 24 dividido para 4. Y tenemos 18. Bien. Entonces aquí vamos a determinar, vamos a poner acá la formulita. Para el cuartil 1. Para el cuartil 1, lo que necesito como datos es el límite inferior de la clase. Límite inferior de la clase del cuartil 1. Aquí necesito la frecuencia del cuartil 1, FQ1. La frecuencia F mayúscula, F acumulada anterior del cuartil 1. Y la frecuencia simple, pongamos con minúscula, la frecuencia del cuartil 1. ¿Ok? Bien. Ya, entonces, este es FI minúscula para que no se confundan. Vamos a ponerle después de esto más grande. Ya, esta pongamos la letra minúscula también. Frecuencia de cuartil para que no se confundan con la frecuencia acumulada. Bien, esto hacemos un poquito más grande. Listo. Ya. Y lo hacemos así. Bien, ahora, el dato que yo tengo, primerito, determino, es la frecuencia del cuartil 1. Eso lo acabo de determinar y es este valor. Ya, con ese dato vamos a trabajar. Bien, para determinar el valor del cuartil 1 en esa posición. Entonces, aquí me falta 1, voy a ponerlo así. Aquí me falta el ancho de la clase. Ok, vamos a ponerlo acá al lado, el ancho de la clase. El ancho que es WI o C, que es lo mismo, vamos a ponerlo acá. El ancho está en el primer dato que sacamos, es 0,05. Entonces vamos a poner aquí 0,05. Ya, eso es el ancho de la clase. Pongámoslo así. Y un poquito más grande para que se vea. ¿Ya? Listo. A ver, es 0,05. Por el espacio salió 1. Listo, ahora sí, ya tengo todos los datos. Bien. Bueno, tengo los datos para determinar, ¿no? Entonces, tengo la frecuencia del cuartil 1 que lo determiné con esta formulita. De ahí me falta determinar el ancho, el límite inferior, la frecuencia acumulada anterior. Así que aquí pongamos FI-1 porque es la anterior del cuartil 1 y la frecuencia simple del cuartil 1. Entonces, con este dato que acabamos de encontrar, que es de posición, es frecuencia del cuartil, nos vamos a la frecuencia acumulada. ¿Ok? Nos vamos a la frecuencia acumulada y verificamos que este sea igual a este de acá. Si no es igual, pues tiene que ser, los datos de aquí tienen que ser mayores a los de acá. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo la frecuencia cuartil 1, me salió en la frecuencia acumulada, está en la segunda clase, está en el segundo intervalo. Lo señalo todo y trabajo con esos datos que tenga ahí. Bueno, coincide con este valor, porque a veces no es así, ¿no? Ya vamos a ver en caso de que salga en otro cuartil que no coincide. En este caso coincidió. Entonces la frecuencia acumulada tenemos que observar y poner el dato del cuartil, de la frecuencia del cuartil. Bien,
Con esto ya podemos llenar los datos que nos faltan. Límite inferior del cuartil 1. El límite inferior de ese intervalo es este de aquí. Luego, la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior es el 3, ¿no es cierto? La anterior es la de arriba, la posterior es la de abajo. Frecuencia acumulada anterior es el 3. Y la frecuencia simple es este 3 de acá, ¿sí? Del cuartil. Y ya tenemos todos los datos. Bien. Bueno, vamos a repetir esa parte para que esté un poquito más claro. Entonces, la primera frecuencia del cuartil es lo que calculamos acá. Bien, con este dato hay que observar en la frecuencia, en la columna de la frecuencia acumulada. Si coinciden en buena hora, si no coinciden hay que ver un valor que sea superior aquí, que esté dentro de este valor, ¿no es cierto? Bien, en este caso coincidió. Aquí hay un 6, entonces este de aquí está incluido en este valor de frecuencia. Seleccionamos toda esa fila y ahí simplemente llenamos los datos. Límite inferior de ese cuartil es este límite inferior. La frecuencia acumulada anterior es este valor, porque es la anterior a esa. Y la frecuencia simple es de este valor. Y listo, ya con eso determinamos en la formulita. La formulita sería igual a límite inferior más, abrimos paréntesis, y ponemos la frecuencia del cuartil menos la frecuencia anterior, acumulada anterior. Cierro paréntesis, esto está dividido para la frecuencia simple, cierro paréntesis, y esto se multiplica por el ancho de la clase. Y enter. Y ese es el valor del cuartil 1. Bien, vamos a continuar ahora, vamos a hacer el cuartil 2. Para el cuartil 2 ya tenemos el 12, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un poquito más acá. Voy a ir un poquito más acá y acá vamos a determinar el cuartil 2. Entonces lo mismo, para el cuartil 2, vamos a poner aquí el límite inferior del cuartil 2, la frecuencia del cuartil 2, la frecuencia acumulada anterior del cuartil 2 y la frecuencia simple del cuartil 2, tal y como hicimos con el 1. Entonces vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. Ya, ahí. Bien, entonces lo primero que tenemos es la frecuencia del cuartil 2. Eso lo determinamos acá con la formulita y salió 12. Enter. Ya, y con este dato nos vamos acá. Esto ya no lo seleccionamos porque puede estar en un intervalo diferente, sin relleno. Bien, entonces aquí es 12 y vamos a la columna de la frecuencia simple, de la frecuencia acumulada. La columna de la frecuencia acumulada simple. Entonces tenemos que el cuartil 2 nos salió 12. Entonces, no puede estar en la primera porque es menor. No puede estar en la segunda porque es menor. Debe estar en la tercera porque en el 16, aquí está incluido el valor dentro de ella, la posición 12. Eso significa que este valor siempre tiene que ser mayor a este. En el caso anterior no era mayor, pero era igual. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces, lo seleccionamos y esto lo vamos a pintar para nuestro nuevo intervalo. ¿Sí? Así es como tienen que seleccionar, ¿ok? Repetimos esta parte. Como la frecuencia del cuartil es 12, significa que está en la posición 12. Eso está dentro de este 16. De la frecuencia acumulada, estaría aquí dentro. Este valor tiene que ser mayor a este. Bueno, y si se preguntan por qué no el otro de 22, porque también es mayor, pues no. Eh, hay que elegir el primero que sea mayor dentro de la frecuencia acumulada anterior. No voy a elegir los últimos, sino el primero que sea mayor. Y ahí está, ahí dentro está incluido el valor del 2. Listo, como ya tengo entonces los datos, aquí solamente los pongo. Límite inferior del cuartil 2 de esa clase es 1,6. La frecuencia acumulada anterior del 16 es el 6. Y la frecuencia de esa clase, es el 10. ¿Ok? Y listo, ya están los datos. Esto reemplazamos aquí en el valor y ponemos la formulita.
límite inferior más, abrimos paréntesis, la frecuencia del cuartil menos la frecuencia acumulada anterior, cierro paréntesis, dividido para la frecuencia simple, cierro paréntesis, y esto multiplicado por el ancho o la amplitud de la clase. Y listo, el cuartil 2 es 1,63. Este dato debe ser igual al valor de la media porque está en el 50% de los datos. Entonces, acá debe coincidir con este valor de la mediana, ¿no? Coincide con los datos agrupados el valor de la mediana 1,63, el cuartil 2 porque está en el 50% de los datos. Bien, y para terminar vamos a determinar el cuartil 3. Vamos a ponerlo acá. El cuartil 3. Vamos a este lado. Ponemos aquí cuartil 3 y lo ponemos igual. Límite inferior del cuartil 3. Frecuencia del cuartil 3. Frecuencia acumulada anterior del cuartil 3 y la frecuencia simple del cuartil 3. Listo, ya tenemos ahora sí todos los datos. Estábamos un poquito más grande. Ya. Y acá es lo mismo, ¿no? Igual a el valor que habíamos determinado antes es este de aquí, este 18. Bien, y determinamos para la clase. Esto lo quitamos y vamos a trabajar con el otro cuartil. Sin relleno y listo. Bien, veamos que la frecuencia del cuartil es 18. Eso quiere decir que en la columna de la frecuencia acumulada está aquí, ¿no es cierto? Este valor es mayor a 18, entonces aquí está incluido. Este será mi nuevo intervalo de trabajo. ¿Ya? Bien, entonces ahí simplemente ponemos los valores. El límite inferior de esa clase es 1,65. Listo. La frecuencia acumulada anterior de 22, la frecuencia anterior es 16. Y la frecuencia de esa clase es el 6. Y ya, simplemente reemplazamos aquí los valores. Ponemos igual como está la formulita. Límite inferior más, abrimos dos veces paréntesis, frecuencia del cuartil menos frecuencia acumulada anterior, cierro paréntesis, esto dividido para la frecuencia simple, cierro paréntesis y multiplicado por la amplitud de la clase. Y listo. Y tengo como resultado el cuartil 3.